Amén y amén. La palabra de Dios nos dice en el libro de Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley, no hay nada que pueda venir en contra del fruto del Espíritu. Nosotros tenemos que mantenernos y sostenernos siempre por el fruto y con el fruto del Espíritu en nuestra vida. El fruto del Espíritu tiene todas esas virtudes las cuales nos ayudan para que nosotros podamos vivir como buenos cristianos y como personas de ejemplo en medio de la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo. Hoy quiero poder compartir ciertos versículos bíblicos y compartir ciertos pensamientos con respecto a lo que es la paciencia. Cómo la paciencia realmente ayuda y fortalece en nuestra vida. Cómo la paciencia debemos nosotros llevarla. Cómo encontramos ejemplos de paciencia en la palabra del Señor, los cuales hablan y ministran también nuestra vida. Según nosotros podemos encontrar la palabra paciencia utilizada aquí en el libro de Gálatas como en otros escritos de la palabra del Señor, viene de una palabra griega, la cual significa marotumia o macrtumia, lo cual significa templanza o longanimidad. La palabra griega es un compuesto de dos palabras, las cuales significa templado y largo, como diciendo, tenemos que mantenernos con nuestro temple por largo tiempo. La palabra paciencia habla de mantener nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra forma de ser, nuestros impulsos bajo cierto dominio por largo tiempo. La palabra paciencia nos insta a que realmente por tiempo debemos soportar, llevar esa carga, ayudar a otros. La paciencia realmente es una virtud tremenda en nuestra vida. En este tiempo, en este mundo acelerado de hoy, nadie vive con paciencia, nadie tiene paciencia. Uno va tal vez a querer hacer un trámite y necesita que las cosas se hagan ahí en el momento. No somos pacientes para nada. Cuando vamos y necesitamos comprar algo, queremos que la cola en el supermercado donde vamos, que marche rápido, que no tenemos tiempo, que siempre nos falta algo. No tenemos a veces paciencia para que tal vez nuestros hijos puedan cambiar su forma de ser, para que puedan crecer, para que puedan pensar de otra forma, de otra manera. No tenemos paciencia. La paciencia es algo que realmente escasea. Más, todos aquellos que tienen el fruto del Espíritu en su vida, somos personas que debemos ser marcados por la paciencia. Que la paciencia debe trazar una línea en nuestra vida. Necesitamos aprender a ser pacientes, como otros han sido pacientes con nosotros, como otros nos han esperado también a nosotros. Esta palabra paciencia implica solo que podemos tener esa paciencia cuando somos atravesados por el Espíritu Santo. No es una virtud la paciencia de una persona que realmente no conozca a Dios, digo. Puede ser una persona tranquila, que es diferente a ser paciente. Puede ser una persona que tal vez soporta, que es diferente a ser paciente. La paciencia es mantenerse en ese trabajo que Dios está haciendo sobre algo, sobre alguien, hasta que el tiempo pase y que el fruto llegue hasta el final. ¿Me entiende? Fíjese, le vamos a dar un par de ejemplos de personas que fueron pacientes en la palabra del Señor. Salta a nuestra mente rápidamente la vida y la historia de Job. Job, una persona muy adinerada que tenía montones de bienes, propiedades, muchos hijos. Dice que en un día vienen y le queman los campos, se le muere todo el ganado, se le mueren los hijos, le pasan un montón de desastres en un solo día. Al siguiente día viene y pierde su salud y se pone mal y se angustia y se pone mal, pero aún sigue él paciente. Él sigue en paciencia.
Porque cualquiera, a veces nos pasa una pequeña cosa y enseguida perdemos nuestra paciencia y comenzamos a levantarnos en contra de Dios y en lo que Dios quiere o no quiere y vamos y tratamos de arrollar todo por delante. Mas Job dice que perdió todo eso y él se mantuvo paciente, se mantuvo firme, se mantuvo estable. Hasta su propia esposa vino y le dijo: ¿por qué no maldices a Dios de una vez y te mueres? ¿Por qué no terminas tu vida y se termina todo? ¿Por qué no te olvidas de Dios si Dios fue el que te sacó todo esto y te olvidas de todo eso? Y Job le dijo algo bien interesante. En el libro de Job capítulo 2, versos 9 y 10 dice así, la esposa le dice: maldice a Dios y muérete. Y dice que Job le respondió: mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? No echándole culpa a Dios. No es que Dios nos hace vivir y pasar por cosas malas, sino como diciendo: si recibimos lo bueno, ¿no podremos recibir también lo malo? Seamos pacientes para aprender en las cosas buenas y seamos aún más pacientes para aprender en los momentos malos, de dificultad, de angustia, de tristeza, de dolor. Ahí es donde nuestro carácter más se va forjando, cuando en las cosas difíciles vamos aprendiendo y conociendo más de Dios. También el profeta Jeremías era otra persona paciente. Este profeta Jeremías estuvo profetizando sobre la nación de Judá durante 40 años y ninguno le quiso escuchar lo que él decía, lo que iba a venir de parte de Dios sobre el pueblo, por lo que mal vivía el pueblo, por los dioses que ellos tenían, porque ellos confundían las cosas, porque ellos torcían las cosas, porque ellos hacían mal las cosas. Dios hablaba a través de Jeremías y nunca le quisieron escuchar. Jeremías se negó a todo con tal de abrazar el ministerio y poder seguir y predicando pacientemente. Fíjese qué hombre de paciencia, 40 años predicando y no le quisieron escuchar, pero él jamás cayó su voz. Hasta el final lo meten, lo tiran, ¿no es cierto?, a un cieno, a un lugar oscuro, a una cisterna. Y lo meten ahí para que sufra, para que muera. Y él siguió glorificando a Dios y clamando a Dios a favor del pueblo. Un ministerio duro y difícil, pero que él no se negó. ¿Por qué? Porque él era paciente. El fruto realmente del Espíritu estaba en él y esta virtud de la paciencia sobresalía en la vida de él. Otro ejemplo bíblico nosotros encontramos en Moisés. Un hombre que tuvo que tomar a un pueblo rebelde, duro, un pueblo como el pueblo de Israel, el cual adoraba cualquier cosa y otros más o menos adoraban a Dios. Les tuvo que enseñar y explicar cómo se debía adorar a Dios, estando 40 años en el desierto, acompañando a ese pueblo, dejándose guiar por Dios para hablar a ese pueblo. Un pueblo que era rebelde, que se quería volver a Egipto, que quería volver a Faraón, que quería las comidas de Egipto, que quería todo lo que estaba en el pasado antes de tener la libertad. Renegó muchísimo, realmente la pasó mal. Hasta Dios llegó un momento y le dijo: mira, Moisés, vamos a hacer un trato. Yo voy a exterminar a este pueblo rebelde y malo, y a ti te voy a llevar a otro pueblo y te voy a hacer líder de otro pueblo para que libertes otro pueblo. Voy a escoger otro pueblo, a este ya no lo quiero más. Fíjese lo que dijo Moisés en el libro de Éxodo, en el capítulo 32 del libro de Éxodo. Nosotros encontramos ahí en los versos 11 y 12 esta palabra que es tan importante para nosotros, que demuestran la paciencia que realmente Moisés tenía. Dice ahí el verso 11: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo
que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes, para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. ¿Qué hizo ahí Moisés? Intercedió a favor del pueblo para que el pueblo pudiera seguir adelante. Pero gracias a qué lo hizo, gracias a la misericordia de Dios que estaba sobre él y a que él era una persona paciente. Lógicamente no siempre fue paciente Moisés. Llegó un momento donde él bajaba con las tablas de la ley y encontró que el pueblo estaba adorando ahí a dioses falsos, rompió las tablas, hizo quemar ese becerro y le hizo tomar de esa agua a todos los israelitas para que entendieran lo que era malo ante los ojos de Dios. Y también en un momento cuando él tenía que obrar y hablarle a una piedra, en vez de hablarle a la piedra para que largara agua, dice que él golpeó la piedra y eso le costó de que él pudiera ingresar a la tierra prometida. Por perder la paciencia, Moisés perdió de entrar a la tierra prometida. Pero gracias a esa paciencia que Moisés tuvo, el pueblo de Israel pudo entrar a la tierra prometida. Dios pudo cumplir todas las promesas gracias a este hombre realmente de fe y de paciencia. Ahora, eso nos enseña también a nosotros, que hay momentos donde pareciera que la situación nos sobrepasa. Ora a Dios, clama a Dios, que Él ponga de paciencia en tu vida. Mantén la paciencia hasta la hora en que tu vida sea perfeccionada. La paciencia nos va a ayudar a perfeccionar nuestras vidas. Y el ejemplo más grande de paciencia la encontramos en Dios mismo. Nuestro Padre Celestial, la paciencia de Dios nos lleva al arrepentimiento. Por ahí en Romanos nos dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia, de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarnos al arrepentimiento? Todo lo que Dios hace es para que nosotros podamos llegar al arrepentimiento, podamos llegar a arrepentirnos de nuestros pecados y gracias a la paciencia que Dios tiene por nosotros. Sin la paciencia de Dios, nunca y ninguno de nosotros viviríamos lo suficiente como para llegar a tener nuestra salvación, nuestra relación con Dios, con Jesús. No la podríamos tener si no fuera por la paciencia que Dios nos tiene. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, a través del poder del Espíritu podemos nosotros tener la paciencia. Y esa paciencia mostrarla hacia los demás. Yo sé que por momentos queremos arrancarnos los pelos y sacarnos de quicio todo lo que vivimos. Pero si tú te mantienes en paciencia, el fruto más grande va a llegar para tu vida. Lo que tú estás necesitando, lo vas a obtener. Sé una persona paciente, más en este tiempo que estamos viviendo. Sé una persona que tenga paciencia. Vamos, se puede, se puede. A veces uno piensa, pues los años, a través de los años, cuando yo llegue a viejo, ay, me voy a poner paciente. No, una persona mayor tal vez se vuelve una persona pensante y tranquila, pero no quiere decir que sea paciente. La paciencia es una virtud que viene de parte de Dios y que nuestra vida la necesitamos para poder alentar también a otros, soportarnos unos a otros, gracias a la paciencia. Oremos al Señor para que el Señor derrame paciencia en nuestras vidas. Acompáñeme en esta oración. Señor, te bendecimos, te damos gracias porque tu palabra nos muestra y nos enseña a través de varios personajes de esta palabra, de que la paciencia es algo que nosotros podemos llegar a obtenerlo. Si otros fueron pacientes, nosotros también lo podemos ser. Si otros se mantuvieron en esa paciencia hasta que la salvación llegó a sus vidas, nosotros también la podemos tener. Señor, enséñanos a tener paciencia.
Derrama de tu espíritu sobre nuestra vida para que seamos pacientes, para que alcancemos a otros, para que nuestras metas se puedan lograr, para que tu palabra se pueda seguir predicando y que alcance a muchos. Padre, gracias por esta virtud tan grande de la paciencia que tú tienes con nosotros, porque tú nos esperas más que nadie, porque tú nos soportas más que nadie, porque tú estás con nosotros más que nadie. Y todo eso es gracias a la paciencia que tú nos tienes. Queremos de eso en nuestra vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted nos ha acompañado hasta este momento y es por primera vez que tal vez nos ve o nos escucha, le pedimos que pueda hacer esta oración. Ahí donde usted está, repite esta oración y reciba a Cristo en su corazón. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Me arrepiento de todos mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida y que no se borre. Y que realmente, Señor, yo pueda tener comunión contigo y pueda cada día conocerte más. Gracias porque eres mi Salvador. Gracias porque eres mi Señor. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Y hoy te recibo en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga grandemente.